Muy buenas tardes, otro jueves más, hoy es jueves 16 y seguimos con nuestras charlitas. Eh, la semana pasada tomamos el tema del nacionalismo, hicimos como una introducción que llamamos primera parte para darle algún nombre, así que vamos a proseguir de ahí donde dejamos. Entonces, recuerdo que hicimos como un picoteo de en qué momento en la sociedad humana aparece el fenómeno que llamamos el nacionalismo. Entonces empezamos de la primera forma organizativa, si se quiere así, que no diferían de los animales de las manadas, y llegamos hasta el siglo XX. Un poco para, no exhaustivamente, sino para dar una idea de cuál es nuestro tema. Entonces, vimos ya una guerra interimperialista en el siglo XX, Primera y Segunda Guerra interimperialista, en donde los capitales financieros nacionales en Europa, y incluido también Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra, eh, en Europa los capitales financieros nacionales, una vez culminada la obra interna en esos países, en que eliminaron la libre competencia, se plantearon salir fuera a la conquista de territorios, como la vieja Roma lo hizo, para también eliminar la competencia internacional. Esos territorios tenían que ser territorios de total dominio de la potencia imperial correspondiente, y si quien tomaba los territorios era Francia, allí no podía entrar Alemania, y si lo hacía Alemania no podía entrar Francia o Italia o Estados Unidos o Japón. ¿Por qué? Porque era la forma de llevar la anulación de la libre competencia, darle, digamos, la sepultura después de 200 años o más a la libre competencia para instrumentar el imperialismo que el capital financiero de los distintos países se planteó. Lo mismo que hizo internamente, lo quiso llevar al plano internacional. Pero eran muchos niños para un solo trompo, entonces todos esos países, o el capital financiero alemán perdió contra el inglés y contra el francés y el americano contra todos. Bueno, quiere decir que esas fueron las dos guerras, ese capital financiero nacional de cada país tratando de imponerse al capital financiero nacional de otro país. Ahora, nosotros habíamos llegado al punto que estamos viendo en nuestra región las consecuencias de eso, siempre ligado al tema del nacionalismo. Entonces, ya se vio en la Primera Guerra Mundial que en más de un país, y el nuestro no fue excepción, los dirigentes políticos de estos países, como estaban muy entretenidos los países imperialistas en una guerra entre ellos, se plantearon algún tipo de desarrollo que nunca quisieron las potencias, pero como estaban tan entretenidas en guerras espantosas, estaba la posibilidad, por ejemplo, en Uruguay, creo que lo mencionamos en la última charla, bajo el gobierno de José Valle y Ordóñez, se planteó la sustitución de importaciones, o sea, aquellas cosas que el mundo industrial nos brindaba, producirlas acá, ¿verdad? Entonces, claro,
Eso hace necesario una infraestructura, ¿verdad? Eh, eh, a Hipólito Yrigoyen en la Argentina le pasó lo mismo, o se planteó lo mismo, por las mismas razones. Y así en distintos países de la región americana. Entonces, claro, digamos, se necesita una infraestructura para gestionar una forma incipiente de desarrollo nacional. Entonces, es necesario una banca nacional, es necesario eh, transporte, tener un control sobre el transporte nacional, sobre puertos y aeropuertos, sobre el combustible, etc. Entonces, no es raro que a Hipólito Yrigoyen le dieran un golpe en donde los imperios estaban atrás, porque Hipólito Yrigoyen se planteó eso, crear la infraestructura. Y no es nada raro el golpe de Gabriel Terra en Uruguay por las mismas razones. ¿Por qué? Porque el Uruguay ya traía de lo que era en aquel momento la Unión Soviética el petróleo. Siempre se dijo que ese golpe tuvo olor a petróleo, pero era escaparse del radio de acción de las potencias que siempre dominaron estas tierras. Bien, quiere decir que nosotros a esos intentos le llamamos intentos nacionalistas. Recuerdo que estuvimos hablando como ejemplo de Perón, que llevó adelante cosas que Hipólito Yrigoyen no pudo hacer 20 y pico de años después, digamos 25 años después, o algo menos, no, 15 años después de la caída de Hipólito Yrigoyen. Entonces, nuevamente vemos que hay como un decálogo en que cualquiera que se plantee tener un desarrollo que las potencias no quieren, ellos te van a vender lo que quieren y se van a llevar las materias primas que quieren. Entonces es necesaria una infraestructura. Entonces mencionamos el caso de Perón, que creó una flota mercante nacional, que creó Altos Hornos. ¿Para qué? Para hacer lo que Uruguay nunca llegó a hacer, para poder, si es un país agrícola y ganadero, básicamente la Argentina como lo era Uruguay, dejar de comprar máquinas y herramientas para la agricultura, crearlas, producirlas. Si importaban automóviles, bueno, empezar a producir automóviles nacionales, ¿no? Por eso les saltó al horno, para tener acero y poder hacer herramientas. Entonces, el caso, yo mencioné a Perón, porque el caso del peronismo, porque es un caso más claro. En Uruguay se vio ese intento de sustitución de importaciones, a poco de andar, se vio frenado porque el imperialismo de turno vino a cobrar su botín, que para eso había ido a la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que si esto es verdad, nosotros podemos identificar cualquier gobierno en cualquier lugar según un decálogo, le llamamos así para hacerlo gráfico, en que si el país se plantea el control sobre los medios de transporte, el control sobre el combustible, el control sobre puertos y aeropuertos, el control sobre la banca, eh, el agua, en fin, todos los materiales que le permiten a un país plantearse formas de desarrollo que hasta ese momento no le eran permitidas. Los ferrocarriles, ¿no? Que siempre en todos los países fueron decisivos en el desarrollo de los países, por ser un medio de transporte no superado eh, para lo que es la eficiencia en la producción. Quiere decir que nosotros
Cuando vemos un país, tenemos noticias de un país desconocido, pero llegamos y nos informamos. Si el gobierno de ese país está trabajando en ese sentido, entonces estamos en presencia de un gobierno nacionalista, porque tiene la voluntad política o está en camino de algún tipo de desarrollo nacional frente a los imperios de turno que no lo quieren. El esquema es desarrollo en algunos lados y su desarrollo en el otro. Ese es el esquema imperial. La propia Roma tenía esas reglas. Bien. Entonces, quiere decir que podemos identificar, sin prender la radio, sin escuchar las noticias, sin la televisión, sin los libros que nos hicieron leer y que nos dijeron tanta cosa falsa. Entonces, recorremos la historia en la región y decimos Paraguay. La triple alianza le lleva a la guerra al Paraguay. Uruguay quedó involucrado. Uruguay, Argentina, Brasil fueron contra Paraguay. Porque en Paraguay, no sé si les suena esto, había un dictador. Rodríguez de Francia y después los hermanos López. Había un dictador. ¿Quién estuvo atrás de los tres ejércitos agresores de Paraguay? El imperio de turno, Inglaterra y la propia Francia. ¿Y qué había en Paraguay? El intento de un desarrollo nacional. Los paraguayos llegaron a hacer altos hornos, llegaron a hacer sus vías y sus trenes. Impensable en América. Entonces había que liquidarlos. ¿Por qué? Porque eran nacionalistas. Llegado a este punto, tendríamos que hacer una primera diferenciación. Existe el nacionalismo de país potencia, que normalmente son los agresores, y existe el nacionalismo de país dependiente, y que normalmente son los agredidos. Entonces, Francia para llevar a su pueblo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Alemania lo mismo, y todos los países de Estados Unidos lo mismo, y Japón lo mismo, levantó banderas dentro de cada país, que era la causa nacional, era la guerra de conquista. Era la causa nacional de oprimir, decimos nosotros, a otros pueblos, y ellos hablan de destino manifiesto. Estados Unidos habla de destino manifiesto, la Alemania de Hitler habló de destino manifiesto y Japón habló de destino manifiesto, qué sé yo, para involucrar a toda la población, no al capital financiero que era el gestor de la guerra, sino que el gestor de la guerra involucrara a hasta el último desgraciado francés o alemán o japonés o lo que sea. Entonces levantaron banderas de qué? Banderas nacionales. Francia contra el mundo, Francia potencia, Alemania potencia, Estados Unidos potencia, Japón potencia. Y esa unificación atrás de la bandera nacional, francesa, inglesa, alemana, ¿verdad? Fue lo que le dio la fuerza suficiente como para agredir a otros pueblos, sumándolo a una tecnología superior y una ciencia superior, a un armamento superior, a un ejército superior. Eso está claro. Los Primera y Segunda Guerra Mundial combaten los nacionalismos de los distintos países que combaten la guerra, que son creación de capital financiero de cada país de esos. Ahora, cuando en Uruguay aparece un José Valle de Ordóñez y se plantea la sustitución de importaciones, el vallismo, va, porque fue más allá de José Valle de Ordóñez, se plantea la sustitución de importaciones. ¿Ante qué fenómeno estamos? Si bien nosotros nunca escuchamos esta palabra en ningún texto,
Estamos ante un fenómeno nacionalista, no muy rimbombante, no tremendista, pero nacionalista al fin. ¿Por qué? Y aplicamos el decálogo. Nacionalizó el tren, la banca, creó una refinería de combustible para ser independiente hasta donde podamos, porque petróleo no teníamos. Puertos y aeropuertos en manos nacionales, bueno, etcétera. Todo aquello que hace a la posibilidad de gestionar un país un desarrollo propio. Y ojo, que fue tímido, no fue eh, un enfrentamiento, algo frontal contra los imperios de turno. Fue aprovechando un momento de debilidad de los imperios porque estaban ocupados en la guerra. Fue hasta muy diplomático, suavemente nacionalista, diríamos. Y el proceso, unos años más tarde, de Perón, fue nacionalista no tan suave, porque aspiró a más, aspiró a Argentina desarrollada. Por lo tanto, había que acabar con eso por parte de los imperios una vez acabada la guerra mundial, la segunda, había que acabar con Perón. Pero entonces nosotros estamos descubriendo un mecanismo para saber cuando un gobierno intenta un desarrollo nacional o un bienestar nacional. Digo así porque hay nacionalismo dentro de los países dependientes, no aquellos poderosos. Hay nacionalismo de derecha y de izquierda. ¿Qué quiere decir eso o qué queremos decir? Que hay nacionalismos que favorecen solo al capital nacional y hay nacionalismos que están pensados para una distribución, mejor distribución de la riqueza adentro de ese país. Entonces, cuando nosotros vemos en el México de 1930 por allá, vemos a un militar mexicano que nacionaliza el petróleo. Y lo vemos después en manos de un militar Gaddafi que nacionaliza el petróleo. Y lo vemos en Irak con Saddam Hussein que nacionaliza el petróleo. Es mucha coincidencia que primero van a ser catalogados de dictadores y después están tratando de controlar el combustible y el comercio exterior en todos esos países y el transporte y. Entonces vemos el decálogo del nacionalista que quiere llevar a su país a sacarlo de la dependencia y lograr mejor vida para su pueblo. A veces más a la derecha, más conservador, más hacia el capital y a veces más hacia la población en su conjunto. ¿Verdad? Eso pasa, pasó y pasará. Entonces, no nos guiamos más por los noticieros. Tratamos de averiguar el gobierno de turno, por ejemplo, ahora está de moda Venezuela. ¿Qué ha hecho Venezuela? Lo peor, lo mismo que hizo Gaddafi, nacionalizó el petróleo. Nada menos de que tiene la reserva más grande del mundo. Entonces, como le pasó a Rodríguez de Francia en Paraguay, a Gaddafi o a Saddam Hussein o a Perón, qué sé yo, hay que voltearlo. Hay que voltearlo porque los planes imperiales se caen, se ven frustrados, ¿verdad? Entonces, no nos interesa lo que nos dice la radio, que están los medios de comunicación en manos de unas pocas familias a nivel de Occidente, a nivel mundial en Occidente. Es por eso que cualquier gobierno nacionalista tiene que tratar de tener medios de comunicación propios, porque las agencias a nivel mundial están en manos el 100% de una poca familia. Bueno, pero si nosotros
con ese mecanismo logramos detectar quién es nacionalista de los gobiernos y quién no, quiere decir que si, a ver, Uruguay entregó a manos privadas extranjeras los puertos y los aeropuertos. Desde el aeropuerto de Carrasco al puerto de Montevideo, a todos los aeropuertos del interior y puertos están en manos extranjeras. La banca, ya no hay más banca nacional, hasta el propio Banco República, que es lo único que en apariencia es nacional, está en manos de control extranjero. El Banco Central está en manos de control extranjero. La banca toda, y ahora la frutilla de la torta es la bancarización, o sea, los dineros del pueblo también están en manos de la banca extranjera. La previsión social, que es un factor importante del desarrollo nacional, también está en manos extranjeras. La SAFAP, ¿verdad? Es importantísima la previsión social en el desarrollo de un país y en la creación del mercado interno. Si hay algún país que, como decíamos, hay un decálogo de los nacionalistas, el nacionalista trata de crear un mercado interno. Y los gobiernos como los nuestros no les interesa el mercado interno. Quiere decir que este gobierno, y podría seguir enumerando, no tiene ningún punto del decálogo del nacionalista entre sus hechos, sus obras. ¿Verdad? Entonces, si no es nacionalista, ¿qué es? Si nuestro país, nuestros gobiernos, o nuestros gobiernos, si quieren implicar a otros gobiernos anteriores, no son nacionalistas porque no hay nada que coincida con lo que un nacionalista hace, entonces, ¿qué es? Y bueno, la confrontación a nivel mundial es entre los imperios de turno y los países con mayor o menor desarrollo. Es un choque en donde mencionamos en la charla anterior en que en la actualidad vuelven a aparecer los nacionalismos de países subdesarrollados o inclusive de países de desarrollo intermedio. Aparecen los nacionalismos que tienen que defender su pueblo y si no es su pueblo es su capital nacional. Según se esté más a la derecha o a la izquierda o se plantea una mayor o menor distribución de la riqueza en el seno de su pueblo. Quiere decir que lo que nos permite identificar un gobierno nacionalista también nos permite ubicar un gobierno que no es nacionalista. Y si no es nacionalista, ¿qué es? ¿Para quién gobierna un gobierno si no es para su país? Entonces está clarísimo, gobierna para alguien que no está en su país, que son los poderes, ¿no? Las potencias o los poderes imperiales que hoy nos gobiernan como ayer pasó hace 200 años. Quiere decir que este gobierno no gobierna para su pueblo. Entonces, habrá a nivel político, como suele suceder en la vida diaria, eh, quien diga, no puedes dividir al mundo entre nacionalistas y no nacionalistas, o entreguistas, como le quieras llamar, ¿no? No podés. Tiene que haber más cosas que esas dos cosas. No puede ser tan simple el mundo. Entonces, así como decimos, hay dos concepciones de gobierno que son los dos polos para hacerlo gráfico. Entonces, es cierto que hay algunos gobiernos en algunos países que se plantean hacer pininos. Esos pininos y esos equilibrios que buscan entre las potencias, el interés local, etcétera, es cada vez más lejano. Cuando aparecen nuevas potencias
económicas, militares, comerciales en el mundo, sí, permiten hacer alguna cosa para mantenerse en el medio, ni ser nacionalista ni ser entreguista. Alguna pequeña cosa. Pero el mundo y su desarrollo no sería el que contamos si eso fuera posible en el mundo real. No es posible. Entonces, normalmente la visión es gráfica, es cierta, y son solo dos polos la manera de gestionar un gobierno en estos países. Entonces, si nosotros entregamos la banca, entregamos esto, ¿no? También vamos a mandar tropas al Golán para defender los intereses de Israel, o al Congo para defender los intereses de capital financiero occidental. Y así vamos. O Haití para defender los intereses del capital financiero occidental. No hay tercera posición. No es posible una tercera posición, porque es más allá de tu voluntad, es que no te dejan. Y sí, hay actores políticos que nos hablan de esa tercera posición. Hay una novela, sí, que es casi un ensayo, una novela, que cuando íbamos al liceo había cursos de literatura y la leímos ahí, que es una novela de un italiano. Todavía Italia no era Italia, pero en lo que posteriormente fue Italia, creo que florentino de Florencia, que se llamó Dante Alighieri. Entonces él hace una especie de realismo fantástico y desciende Dante Alighieri con un guía, desciende al infierno. Y va progresando hacia abajo porque el infierno está dividido, según el relato, en círculos. Entonces, el primer círculo están los castigados por mentirosos. El segundo círculo ya estamos hablando de los ladrones. El tercer círculo va, digamos, la, la enjundia del delito hace que esté más abajo el círculo inferior cada vez más. Hasta que llegamos a los asesinos, a los que matan a sus padres, y sin embargo no estamos en el fondo. Entonces, el último círculo del infierno en esa novela, ensayo, no sé, de la literatura, se lo reserva Dante Alighieri a los que en momentos difíciles se lavan las manos. O sea, pone él a Pilatos, el administrador romano, que pone ante la muchedumbre a Jesús detenido ya y a un ladrón, Barrabás, para que el pueblo decida a quién van a crucificar. Porque él se lava las manos, que el pueblo decida. Bueno, a Pilatos está en el último círculo del infierno, y yo estoy de acuerdo con Dante Alighieri. Porque hay mucha gente en el diario vivir que ni siquiera son políticos que te dicen, a mí la política no me interesa. Y mientras tanto, todo el país está vendido, entregado, las tierras de los extranjeros, el agua de los extranjeros, el capital financiero internacional, en realidad. Se están contaminando ríos, arroyos, se están matando todas las especies de los seres vivos. La especie humana se está contagiando, está haciendo un progreso descomunal el cáncer a raíz de todo ese saqueo depredador genocida. Y hay gente que te dice,
Yo en política no me meto, ¿verdad? Son los Pilatos de hoy. Y hay políticos que hacen lo mismo. Y no hay tercera posición, señores y señores. No lo hay. Entonces los grandes medios de comunicación se dedican a combatir a los que resisten, a los nacionalistas de hoy. Y señores y señores, no estoy dispuesto. No estoy dispuesto a seguir la caravana. No es así. Mi mayor respeto a gente que está más a la derecha o más a la izquierda en el seno de su país, pero está defendiendo su tierra, su territorio, su agua, su combustible, su banca, sus medios de transporte, sus puertos, sus aeropuertos, como no lo hace nuestro país. Mi respeto. Y después vemos qué errores cometen, pero es después, muy después, ¿verdad? Y bueno, por hoy la vamos a dejar por acá y queremos seguir un poco más con el tema del nacionalismo. Y queríamos capaz que en la próxima charla hablar de el nacionalismo y los ejércitos, que han estado presentes los ejércitos nacionales de los distintos estados en casi todos los procesos, para un lado o para otro, ¿verdad? Tomando partido por A o por B. Pero es un tema que, así como ocurre con el nacionalismo, continuamente se evade por los medios de difusión y nosotros no queremos evadirnos. Muchas gracias a todos.